Y continuamos con un testimonio. Ya tenemos aquí a nuestra amada hermana Gimna Merari Córdoba Pérez, ¿verdad? Sí. Para que esté aquí con nosotros dando testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Así que bienvenida, Gimna. Qué bueno que estás aquí para compartir tantas cosas que Dios ha hecho contigo. Sí. Así es. Entonces, empezamos. Tú venías de una familia desintegrada, o sea, disfuncional más bien, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo era esa familia? Bueno, pues como toda familia, ¿verdad? Que no tiene conocimiento del Señor, habían problemas en el hogar, no tenía el temor de Dios, aunque llegábamos a la iglesia Pentecostés, pero pues realmente no estaba el temor de Dios en la casa, ¿no? Problemas familiares siempre habían. O sea que no aplicaban lo que la Biblia dice, no lo aplicaban en casa. No. Nada pero más es que iban por tradición en la de biografía que reunirse describió, en la iglesia. los llevaban a ellos, pero sus papás no iban, ¿verdad? Ah, Sí, bien. sí. Así es. Entonces, ¿tus papás no eran cristianos? Pues no, nada más íbamos al templo nada más por costumbre, como dice usted. ¿Por religión? Por religión. Para tener una religión. Es correcto. Sí. Para decir, soy cristiano. Sí. Y entonces, ¿cuántos son de familia ustedes? Somos 4 hermanos, yo soy la mayor. 4. Sí. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? Somos 2 mujeres y 2 varones. 2 y 2. Sí. Y entonces, ¿cómo era en sí la vida familiar con tu papá y tu mamá? ¿Se llevaban bien? ¿Cómo fue todo eso? ¿Entre hermanos se llevaban bien? Pues mis papás siempre discutiendo por problemas familiares, de que siempre no se ponen de acuerdo en tomar decisiones, y nosotros como hermanos fuimos creciendo con eso, ¿no? Los problemas de casa lo veíamos como algo natural, como que está bien, así debe de ser. Así. Sí. ¿Y qué otro problema tuviste de infancia? Bueno, debido a los problemas que teníamos en casa, yo me casé. ¿A qué edad? Me casé a los 21 años. 21. Sí, pero fue algo que porque ya no quería estar en ese ambiente. Como una ¿no? vía de escape. Ajá. No, ya no quería estar en ese ambiente. Yo dije, bueno, yo sé que si mi caso va a ser diferente, todo va a cambiar. No, la verdad que no. No. O sea que vistes el matrimonio como una salida Sí, a tus sí, problemas sí, familiares. Sí. Pensé que después, ya teniendo yo un hogar, ya todo iba a ser diferente, ya no iba a escuchar ¿Qué problemas te hizo en casa. pensar eso? Pues la desesperación tal vez de ya no estar escuchando problemas, de tanto escándalo. Y yo dije, bueno, yo sé que si me caso esto va a ser diferente. Y en todo ese inter dejaste de llegar a la iglesia. Sí. Sí. Te casas y ¿cómo te va con tu esposo? Muy mal. Muy mal, ¿verdad? Tiene un mal. carácter muy fuerte. Tenía un carácter muy fuerte. Era una persona que era todo lo contrario de cuando éramos novios. Dijéramos que le afloró su verdadero yo, cambió. Entonces, experimenté esa transformación de una manera radical. Sí. Era diferente antes del matrimonio, y cuando ya entraron al matrimonio todo cambió. Todo cambió. Es importante señalar esto porque hay un enemigo del matrimonio, un enemigo de la familia. Aquí hemos enseñado que el matrimonio es el fundamento de la familia, y la familia es el fundamento de la sociedad, de una ciudad, de una nación. El diablo se especializa en atacar el fundamento de la familia, el fundamento de la sociedad, el matrimonio. Entonces, el diablo espera a que la persona esté casada, y ya estando casada da el golpe. Pero también, por eso los cambios también en hay personas. algo que yo he observado en algunos matrimonios o en algunos hombres, Sí. que es cierto que de novios están muy serviciales, muy buena gente, muy tranquilos. Así es. Pero cuando ya se casan y ya creen que son dueños de,
Entonces pero ya cambian. es que está en la Biblia. La Biblia habla de que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a Eva, Sí. tendrás problemas, Eva. Sí. Todas las mujeres casadas tendrán problemas con su marido por el pecado de Entonces, Adán. Adán se nadie va a casar, querer enseñorear casar. de ustedes, lo dijo. Por eso ahora nadie Dios. quiere es casarse. producto de la maldición. Quieren nada más tener una tiene relación, solución. pero no. En Cristo hay En solución. Cristo están Todo todas las tiene soluciones. solución, pero hay que conocer la verdad y ser libres del engaño del enemigo, porque la naturaleza humana es dominada por el enemigo, sea hombre o mujer. Entonces muchos no conocen acerca de que cómo entró la maldición a la familia y cómo está Y la solución lógicamente ya dada. que el diablo se aprovecha de todo eso. Desde luego, el diablo trabaja en la ignorancia de la palabra de Dios, donde no se conoce la palabra de Dios. En el caso de Jimna, ellas conocieron la religión, iban a una iglesia, pero nunca conocieron verdaderamente la palabra, no conocieron cómo defenderse de un enemigo astuto y el problema se incrementó en tu hogar y vistes la salida en un matrimonio a temprana edad y entonces creíste que allí iba a estar la solución, pero también entraste a una experiencia que el problema se incrementó. Sí. Y de una manera tremenda, porque el diablo usó a tu esposo para agredirte de una manera especial. Pero la Biblia dice que el hombre se iba a enseñorear de la mujer. Y hoy en día, debido a los tiempos proféticos que estamos viviendo en este presente siglo, los noticieros están hablando de todo ello. Todos los que conocemos de las Escrituras no nos debe sorprender nada de ello. Tenemos que intensificar la oración y el ayuno y hacer guerra espiritual, porque la violencia se ha aumentado, la maldad del hombre se ha aumentado, la violencia de género se ha incrementado. Estamos en tiempos donde cualquier persona puede afectar a otra persona, de manera especial el varón a la mujer, y lo estamos conociendo al tiempo de hoy. Por eso tenemos que predicar el Evangelio hoy más que nunca y dar testimonio de cómo salir del problema, porque todo problema tiene solución. Así que tú estabas en medio de ese problema, el problema se incrementó con tu esposo, ¿y qué más podrías hablar? Porque hay mucho que comentar, pero Mucho, sí. tú eres la que vienes a dar parte de tu vida. Sí, llevaba una vida muy violenta, muy agresiva. ¿Tú? Sí. O sea que esa agresividad de tu esposo pasó a ti. No, me refiero a que había mucha violencia en el matrimonio, teníamos problemas. Yo en mi desesperación también, yo quería congregarme, buscar allá al Señor, yo quería... Y él ya te lo prohibía, ¿no? Ajá, él no quería, no me dejaba salir, no quería pues que yo saliera. Entonces yo una vez estaba buscando programas en la radio y encontré el programa de Paz en la Tormenta en la noche. Entonces esa palabra que yo escuché me llegó mucho a mi corazón. Escuché la dirección y lo anoté. Y fui a la iglesia. Yo para entonces, dentro de toda la violencia familiar que yo estaba viviendo en casa, yo me llegué a enfermar. ¿Llegó a golpearte? Sí, muchas veces. Dieron no solamente golpes de palabras, Sí. sino también en lo físico. Físicamente. Físicamente. ¿Te maltrató? Sí, muchas veces. No nada más de palabras. No solamente era maltrato verbal, sino también físico. Sí, muchos golpes físicos llegué a tener. Y te sentías impotente en Claro. lo físico, Sí. cómo tratar de solucionar Sí. el problema. Pero hubo algo más todavía que el golpe físico, fue que me enfermé de depresión, la salud mental, esa parte. O sea, ¿te afectó mentalmente? Sí, yo caí en depresión, llegó el momento que yo ya no me levantaba, yo ya no sabía si era de día, si había entrado la noche, yo no me levantaba ni siquiera a comer, no. No hacías por tu vida, ¿no? No. Entonces, ¿Y tu niña? mi niña haga de cuenta que no existía.
O sea, era algo Qué que tremendo. yo entré en algo así como que yo ya, como que se me nubló el panorama, ¿no? Entonces... Como en un limbo. Como en un limbo, sí. Entonces fue ahí que yo empecé en mi desesperación a buscar a Dios, y de repente yo leía la Biblia y yo sentía como agua fría, ¿no? Refresco. Ajá. Te refrescaba. Sí, entonces Estabas demasiado sofocada Sí. con el sufrimiento, ¿no? Entonces para poder dormir, porque yo de noche no dormía, todo era en el día, pero en la noche yo no dormía. Yo dormía con la Biblia abrazada y era como yo podía sentir paz. Tú le tenías miedo a tu esposo, ¿verdad? Sí, bastante, un terror. Sí, te influía un terror tremendo. que cuando él llegaba, escuchábamos que llegaba, Uy, ya todo el mundo a temblar, ¿no? nos acostábamos, nos tapábamos y hacía como que ya estábamos dormidos ¿Y por qué no te apartabas? por miedo. No, es que le Porque tenía mucho en una miedo. pelea de box Él, hay un él era, referee pero es que él era los aparta. violento y él temía que la matara o le hiciera Sí, algo, ¿no? sí. Yo me acuerdo. Sí. Que estabas Es, muy... es interesante Sí. conocer todo lo que pasa en una relación de violencia en el matrimonio, porque hay una ligadura, es una atadura entre el hombre y la mujer en medio de la violencia. La mujer quisiera separarse, pero no puede, está ligada. Y hemos conocido casos de personas, mujeres, que han sido muy humilladas, Sí. golpeadas, y cuando alguien quiere intervenir y ayudarle, ella no quiere que se diga nada de su esposo, y ella dice, no, él es mi esposo y él puede hacer conmigo lo que quiera. Hay personas que llegan a ese grado. ¿Por qué? Porque hay una ligadura muy fuerte, mental, emocional Y física. y sexual, porque por eso hay un matrimonio y hay una relación muy fuerte en lo espiritual. Por eso el único es Jesucristo. A esto vino Jesucristo. Y tú empezaste a aferrarte a la Biblia, dices, Sí. porque había una semilla sembrada desde niña. Tú sabías de que el único que podía ayudarte era el Dios que conociste cuando eras niña. Y no es casualidad de que un día sintonizaste el programa de radio de Paz en la Tormenta, porque Dios está siempre con las personas humilladas, vejadas, atormentadas, pobres, desamparadas, y Dios estaba en la disposición de ayudarte, pero faltaba esa oportunidad y la tuviste. Tú, no fue casualidad que empezaste a mover la perilla de la radio para buscar una estación y encontrar el programa Paz en la Tormenta. Y de allí el Señor empezó ya su Y obra. vaya que tenía tormenta. Sí. Sí. Cada persona, cada matrimonio, cada familia es todo un caso, pero todo tiene solución. Cualquier sea el caso de la persona o de la familia, En Cristo hay en respuesta. Cristo está la solución. Está la respuesta. Así es. Dice, más confiar, yo he vencido al mundo. El Señor dijo, confíen, yo ya vencí al mundo. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos dando conocimiento de las virtudes que hay en el Señor Jesucristo para ayudar ya sea al esposo, si el esposo está luchando con su carácter lleno de ira reprimida, y generalmente cuando un esposo tiene ira no lo manifiesta en la calle, lo manifiesta dentro de su casa y ataca a la persona que está ligada en el matrimonio para toda la vida, y el Señor está viendo todo ello y trata el Señor siempre de ayudarnos, pero hay que acudir a Él, tanto el hombre como la mujer. A todos nos llega la oportunidad de ser salvos, de ser libres, de ser sanados. En Jesucristo hay cambio. Una persona puede ser la más agresiva, la más violenta en la tierra, pero cuando Jesucristo entra verdaderamente, cuando la persona se arrepiente y cree en Jesucristo y acepta a Jesucristo y camina de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo,
vemos una vida cambiada, una vida transformada, y de esto se trata el cristianismo. El cristianismo es un estilo de vida y solamente Cristo lo puede dar. Bueno, y vemos a Yibna que llegó a estar en un estado tan crítico de depresión que ya no hacía ni por su vida misma, ¿no? Sí, se había abandonado. Y estando, digamos, como en esa situación tan terrible, Sí. la luz de Cristo llegó a su vida. Sí. El Señor, empezaste a leer la Biblia, empezaste a orar, y te sanó el Señor completamente. Sí, todo lo que yo escuchaba en la radio que hiciéramos, yo lo hacía. Que leyéramos la Biblia, que escucháramos alabanzas, las oraciones que hacían. Porque ahí. tú no podías ir físicamente a la iglesia porque te lo impedía tu esposo, Sí. pero no sabía que había una radio. Sí. Y la Sí. señal estaba Sí. llegando a tu casa, Sí. y tú oíste, creíste y obedeciste en tu casa. Sí. Es la fe. Sí, y ya luego, como él llegaba tarde a casa, yo me escapaba y me iba los miércoles A la iglesia. a la iglesia. Y eso fue maravilloso porque eran servicios de sanidad, son servicios de sanidad. Sí. Y conforme yo empecé a llegar ese miércoles, recuerdo que fue muy bonito mi experiencia ese primer miércoles que pasé a la oración, oraron por mí. Ese día yo dormí, al día siguiente yo amanecí bien y yo esperaba que entrara la noche otra vez para escuchar. Yo tenía mucha hambre de escuchar la palabra del Señor y seguía escuchando los programas de radio, me confortaban mucho. Y entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo está todo ahora? Pues mi esposo ya partió con el Señor. Él murió. Él cambió, aceptó al Señor. Previamente, antes de partir con el Señor, él verdaderamente oyó también, Sí. y empezó una vida diferente en lo que antes hacía, y empezó a manifestarse de una manera pues muy cambiada en la relación con ustedes, ¿no? Sí, cambió mucho, mucho, mucho. Cosas que no hacía anteriormente lo hacía, como leía la Biblia, no las explicaba. Sí. Cosas que nosotros veíamos que antes no hacía, lo hacía. De repente se ponía a escuchar alabanzas y nosotros nos quedábamos así. Pero cambió mucho en el hogar también porque ya no había problemas. Empezó a asumir su posición de ser un sacerdote en el hogar. Sí. Los matrimonios siempre estarán en el blanco del enemigo, habrán discusiones a veces, habrán ciertos conflictos, pero cuando ya Cristo es el centro del matrimonio, todo se soluciona. Sí. O sea, tanto el esposo como la esposa van a rendirse a los pies de Cristo. Sí, porque algo encontrarán la que solución. tenía él también es que nunca te daba dinero, ¿no? No, Nada. no. Tremendo. No. Es lo clásico, ¿no? O sea, te dominaba, te controlaba, Sí. no te daba dinero, no te dejaba salir. Lo bueno fue que Sí. el Señor te fue ayudando para ir siendo libre de Sí. todo eso. Sí, y pues antes de fallecer él aceptó al Señor, cambió con nosotros y pues el Señor, yo le doy gracias a él porque en este tiempo que él no está, el Señor me ha dado un techo donde vivir, trabajo he tenido, no nos ha faltado el alimento en casa. Sí, Y- se cumple la palabra, ¿no? Que Dios es el defensor de viudas y huérfanos, ¿no? Padre para huérfanos. Sí, y pues yo le doy la gloria a Dios porque no solo me sanó, sino que cambió mi familia, cambió mi carácter, me ha dado todo, realmente no tengo de qué quejarme, decir Dios no me ayudó, o en decir no tengo un esposo, y entonces voy a tomar decisiones diferentes, ¿no? Sino que el Señor me lo ha dado todo y sobre todo me ha dado paz. Paz, que eso ni se compra ni se vende. Así es. Y pues pude tener una confortación del Señor en su partida. No me desboroné, sentí la fortaleza del Señor. Y hasta ahorita pues yo me siento en paz y agradecida con el Señor, bendecida con el Señor.
y realmente agradecida porque puedo decir, Señor, gracias, porque no solo me has ayudado en mi vida física, espiritual, sino que hasta me ayudas para que mi hija pueda tener un estudio, porque la estoy ayudando con su carrera universitaria, y realmente me siento muy bien con el Señor y le doy la gloria al Señor porque solamente Él lo puede hacer. Sí, Dios nunca desampara, sobre todo a las mujeres, porque hay algo muy especial en cuanto al trato que Dios hace con las mujeres. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él en su ministerio atendió muchas necesidades de las mujeres, y cuando resucitó, Él se da a conocer a las mujeres. Creo que toda mujer, si conociera verdaderamente a Cristo y supiera cómo librar la batalla, saldría de una condición a como hoy muchas personas del sexo femenino están luchando, buscando cómo solucionar su problema como mujeres. Pero hemos visto como pastores a muchas madres solteras, a muchas personas que verdaderamente se han tomado de la mano de Jesucristo, o viudas, como en el caso tuyo. Y vemos cómo el Señor nunca desampara. Por eso este es un buen tiempo para acercarse al Señor, todos los que están afligidos, desesperados, desamparados, madres solteras, viudas. Todos deben acercarse al Señor Jesucristo. Es la única solución que podamos tener. También Gimna se cayó de una escalera y se lastimó la columna, ¿verdad? Sí. Y tenía 3 hernias de disco. Sí, allí vemos cómo el enemigo trató de perturbarte, pero pues el enemigo está vencido. Sí. Tú tienes que pasar siempre por experiencias de lucha. Ninguna bendición es automática, hay que aprender a luchar y reprender toda obra de las tinieblas. Todos estamos viviendo en situaciones de conflicto muchas veces en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, y bueno, pues tenemos que aprender cómo librar la buena batalla de fe. Bueno, pues el tiempo ha avanzado. Gracias por habernos acompañado y participar con tu testimonio, y les invitamos a todos ustedes para que vayan a los pies de Jesucristo, el único que puede ayudar al esposo, a la esposa, a los hijos. Te esperamos en la Iglesia Maranata. Allí siempre estamos orando por los enfermos, ungiendo con aceite, y muchas personas están encontrando la solución a sus problemas. El requisito, fe. Y la fe viene por poner atención a la palabra de Dios. Gracias, hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga.